La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Bienvenidos una semana más a M95, a este programa que es lo mejor de cada casa. Como me gusta decir, gracias a las tecnologías actuales podemos hablar con cualquiera que se encuentre pues, en cualquier sitio del planeta. Y hoy, sin ir más lejos, nos trasladamos a Barcelona, que no está ahí al lado precisamente, pero bueno, gracias ya digo a la técnica, pues vamos a poder hablar con Toni Guerrero, que es el director, productor, presentador de un programa que se llama Tiempos serán tiempos, que se va a emitir por esta casa también a partir de estos días, y queremos pues, conocer a Toni Guerrero, conocer su programa, su trayectoria, hablar un poco. Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues encantado, querido Paco, estar aquí en M95 Televisión y aprovechando el título del programa, Tiempos serán tiempos, en aquellos tiempos y muchos tiempos más, y en mi larga trayectoria profesional me he acercado a Andalucía y, cómo no, acercarse a Marbella. Por lo tanto, en primer lugar, gracias por la gentileza, ¿no?, y la invitación de poder trabajar con todos vosotros. Dentro de poco, si Dios lo quiere, empezaremos la primera semana de octubre. No sé si a tu lado está Marta. Si está Marta, querida Marta, te mando también un fuerte abrazo y me imagino que en cualquier momento intervendrás en esta entrevista. Y a ti, Marta, y especialmente, gracias por haberte conocido. Cuando tú quieras, Paco. Bueno, muy bien, pues Toni, lo primero que nos gustaría es conocerte, dónde naciste, cómo era el niño Toni, porque este es un programa que recorre un poco la trayectoria profesional y vital de la persona invitada. ¿Dónde nace Toni Guerrero? El año 1962 aterricé en Televisión Española, en los estudios de Miramar. Las inquietudes mías eran, pues, hacer televisión o hacer radio. Y bueno, me presenté yo sin ninguna recomendación, hablé con el director, en aquellos tiempos era también un gran periodista, Federico Gallo, nos entendimos enseguida y me dio esa primera oportunidad. Pero aunque estuve o empecé en la televisión, mi vida ha sido también muy amplia a través de un medio tan maravilloso como es el mundo de la radio. Bueno, esto fue el 62, por lo Pero tanto... Toni, ¿dónde habías nacido? No, había nacido en Barcelona. No sé, no te había escuchado, Paco. Empezamos entonces antes de la televisión ya sirve. No, nací en Barcelona y nací en un barrio de Barcelona el año 1944. Me alegra poderlo contar, y lo explico siempre, que fui un niño de barrio. Y en aquellos años los barrios tenían otras vivencias que ahora se han ido perdiendo. Por lo tanto, la respuesta es, nací en Barcelona. Bueno, muy bien. Estábamos en que te pones en contacto con Federico Gallo, que presentaba Reina por un día, un programa mítico de aquella época. Él presentaba Reina por un día, ya que estamos entrando en aquel tiempo televisivo, y mi mujer presentaba, esta subida, Federico Gallo. Y mi mujer presentaba, con Mario Cabré y José Luis Barcelona, Reina por un día, que también se puede encontrar en Internet. Por lo tanto, gracias a la televisión nos conocimos jóvenes y seguimos juntos. 58 años, que no, no lo puede decir cualquiera, querido Paco. Bueno, y durante toda esta larga etapa, pues has vivido la transformación de los medios, no solamente de la televisión, sino también de la radio. La radio siempre se ha venido diciendo que tenía sus días contados, que iba a desaparecer por la avalancha de otras posibilidades técnicas supuestamente
más avanzada. Sin embargo, la radio continúa ahí como un medio también importantísimo, ¿no? Esto que estás comentando tienes toda la razón. Yo, en más de un programa, y a lo largo también de mi trayectoria profesional, siempre lo dije y lo repito, ¿no? Pero en aquel momento dije, la radio no va a morir. Y así fue, porque luego se demostró, no ahora, ahora sí es totalmente diferente con las nuevas tecnologías, pero la radio llegaba al cabo de unos minutos donde estaba la noticia. Por lo tanto, aquello ya jugamos con una ventaja para llegar bien a la meta profesional. La radio es la radio. Claro, ahora con el tema ya del impacto desde hace ya tantos años de la televisión, que se vende la imagen, y si tienes la oportunidad o el telespectador te la da de ser comunicador, pues eso creo que es una de las cosas o de las facetas más importantes hablando de la televisión. Pero sigamos con la radio. Radio Juventud era Radio Cadena Española. Allí, naturalmente, en Cataluña, para poner el ejemplo, era la máxima audiencia de aquellos años. Pero luego, dentro de lo que era la gran audiencia, era el equipo de profesionales que nacimos allí, como puede ser Jordi Stadella, bueno, Mario Beut, bueno, un etcétera interminable, e incluso también José Luis Barcelona. Y fue la escuela que nos sirvió para entrar en ese primer peldaño, no tan solo de estar delante de un micrófono, sino también saber manejar, educar la voz. Hoy en día, querido Paco, hablamos de voces y eso tenía un título y era locutor. Pero, ¿qué pasa ahora, Paco? Ahora se están perdiendo las voces, de alguna manera. A mí, los que tengo la oportunidad de que están conmigo becarios, al cabo de 6 meses de estar de becarios, y me lo decían también porque yo he seguido haciendo radio, como tú sabes, y Marta también, me dicen y me comentan, Tony, he aprendido más con usted en 6 meses que estos años en la facultad. Esto no es criticar a nadie, ¿no? Pero claro, la locución que nosotros aprendimos con los grandes maestros de la radio en aquellos tiempos, yo tenía a Joaquín Soler Serrano, tenía a Matías Prats, bueno, tenía tantos y tantos profesores que nos enseñaron de entrada que para empezar a leer, ¿qué quiere decir eso? Que allí empezaba la locución y te pasabas días y días cuando íbamos a la escuela de Radio Juventud, pues leyendo en voz alta. Pero bueno, las cosas cambian. Pero la radio sigue ahí. La radio sigue en primera línea. Aunque la televisión hoy en día, repito, con las nuevas tecnologías ha avanzado mucho, la radio es la radio. Y el comunicador de radio no se le ve, pero se le escucha. Por lo tanto, repito, una buena locución es imprescindible, pero hay que añadir hoy en día, tal como están las cosas, que tiene que haber en la radio a través de este medio, o que estén presentes los valores humanos, que esté presente la familia, que estén presentes la gente mayor. Mayor quiero decir, hoy en día, pues ya sabemos a las edades que desaparecen y los se van algunos, pero personas de 50 años para arriba y que siguen escuchando la radio. Por tanto, la radio hay que informar, hay que ayudar, hay que entretener. Y luego una cosa importante, Paco y Marta, la radio transmite también música. La música es parte de nuestra vida. Todos tenemos una canción de nuestra vida y que nos trae recuerdos. Pero bueno, eso si me lo permite, lo hablaremos también en tiempos, serán tiempos, y en este programa que felizmente deseo empezar lo antes posible para estar en el equipo de vuestra televisión. Sí, Tony, tú has mencionado en Radio Cadena Española, me gustaría hacer un poquito de historia para la gente, sobre todo para la gente joven que nos puede ver, que no conoce esta historia. Radio Cadena Española surge de la fusión de las cadenas que había durante la dictadura, las redes emisoras del movimiento, que eran las que emitían con el indicativo La Voz de,
la CAR, la cadena azul de radiodifusión, que era Radio Juventud, la CES, cadena de emisoras sindicales, de Surge Radio Cadena Española, que se transforma posteriormente en lo que actualmente es Radio 5 de Radio Nacional. Bueno, pues sí, realmente fue así. Y allí también desapareció lo primero por esa frecuencia, Radio Juventud. Mira, hablando siguiendo con la línea de la radio, de Radio Cadena Española, yo tengo dentro de mi currículum algo que guardo sofisticado. Me siento feliz de recordarlo. Por eso te lo quiero decir tal como es y tal como me sale del corazón. Federico Gallo me dijo en más de una ocasión, luego ya, cuando estábamos ya juntos, porque yo no dejé televisión y iba compartiendo la radio con la televisión, Tony, tú tienes que ser también un buen presentador. Eso de buen, naturalmente, quedó en el aire, porque a mí me gusta tener los pies en el suelo. Pero bueno, de alguna manera aproveché la cosa. Pues en Radio Cadena Española existió, como vosotros sabéis, el festival más importante que ha habido de la canción. Fue el Festival de Benidorm. Que nadie se engañe, porque en aquel festival, durante varios años, salieron las voces más importantes de España. Ese festival, a partir del año 1978, me otorgaron a mí el honor de poder presentar el programa, aquel festival, lo tuve como compañera a Mónica Randall. ¿Pero qué ocurrió? Esto fue en 1978 y al año siguiente me llamaron desde Televisión Española y también desde el Ayuntamiento de Benidorm y a través también de nuestro director general en aquel tiempo, también de Radio Nacional de España, José Luis Roca. Tony, ¿quieres presentar otra vez el festival? Pues naturalmente para mí fue una gran satisfacción y lo presenté 4 años consecutivos. El último año lo presenté con Mayra Gómez Gem. Bueno, lo cuento por lo importante que es radio y televisión, pero todo en su momento oportuno o puntual, ¿no? Bueno, este programa que vamos a tener oportunidad de ver también en M95, Tiempos eran tiempos, es un magazine, pero no es un magazine cualquiera porque hay un hilo conductor que es la música, ¿no? Bueno, pues sí, y ha sido un gran impacto ese hilo conductor, como tú dices, porque es lo que decía antes, que estábamos comentando, que estaba yo hablando, ¿no? La música es y forma parte de nuestra vida. Y las letras de las canciones, claro, al decir eso, Paco, estoy convencido que estarás de acuerdo. Marta, me imagino que también. ¿Qué letras se hacen hoy en día a nivel musical? ¿Qué canciones se componen hoy en día? ¿Y qué canciones y qué letras se escribían y se escuchaban aquellos años? ¿Qué ha pasado con tiempos eran tiempos? Pues que realmente el telespectador se emociona, porque emociones tiene el 80% de lo que yo intento dar a través de la televisión. Esas canciones traen recuerdos. En los últimos meses, o un par de años, ya empecé con este programa que se llamaba Emociones, pues ya he recibido tantas y tantas llamadas telefónicas personales, porque a mí me gusta, hoy en día, aunque se usa tanto el WhatsApp y todos los medios de las nuevas tecnologías, a mí me gusta que el oyente o el telespectador tenga mi teléfono y que me hable y que comentemos lo que sea. Bueno, pues alguien me ha dicho, imagínate, Paco, un matrimonio que está viendo M95 televisión, ¿no? Y que te digan, mira, somos un matrimonio y estamos o tenemos ya cerca de 80 años, Tony, viendo tu programa, estábamos en el sofá, nos hemos levantado y hemos empezado a bailar. Y alguien que me cuenta, Tony, con uno de los vídeos que he visto en el programa, conocí a mi mujer. O al revés, ¿no? Conocí a mi marido. Y fue la primera canción que bailamos.
Y luego, con el buen equipo que tengo, que en cualquier momento lo conocerán también los telespectadores, pues hay otro tema que es ya no tan solo este que pueda ser que haya gustado, sino también que cuando escuchamos un vídeo, es decir, para que lo entiendan mejor los telespectadores, vamos a hablar de un tema puntual. Porque claro, tiempo será tiempo, quiere decir el ayer, el presente y quizá pensando también en el mañana. Esa entrevista que va y que está muy bien seleccionada, que ofrecemos al telespectador, o esa entrevista o esa información se refleja enseguida al poner y al escuchar y ver el vídeo. ¿Qué quiere decir eso? Que la letra de ese vídeo, la canción, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado y hemos comentado. Es decir, lo que yo pretendo en este programa es hacer una televisión también espectáculo. ¿Sabes quién fue, Paco, mi maestro en el tema de espectáculo? Pues un señor que se llamaba Arthur Capps, el de Amigos del Lunes, el amigo íntimo de Franz Johann. Y claro, realmente, pues intento, no lo voy a hacer nunca como Arthur Capps, pero lo que te decía antes, con un buen maestro en la vida, vas bien. Y con una mujer al lado como tú tienes, en este lado, a nivel profesional, Marta, funcionan las cosas maravillosamente bien. Esto más o menos es el tema. Ahora, puede entrar también, en un momento determinado, yo decirle al telespectador o a los telespectadores, he empezado el programa y yo sé, tengo información y me ha llegado de que hay preocupación. Estáis preocupados por muchas cosas, pero yo soy el primero que está preocupado. Pero psicológicamente contamos en este programa, amigas y amigos, con uno de los mejores psicólogos de España, con Antonio Morinchis. Él seguro que todas las semanas tendrá el consejo y podrá comunicarse con todos vosotros, por lo menos para no perder la esperanza. La esperanza tiene que estar siempre en nuestra vida, en nuestras vivencias. Tony, este es un programa que tiene 1 hora y media de duración y que va dirigido fundamentalmente a qué sector del público. Perdona, ¿me repites, Paco? La pregunta, ¿me la repites? Sino que te quería preguntar que durante 1 hora y media, que es lo que dura el programa, ¿a qué sector de la población, a qué sector de los telespectadores se dirige de manera fundamental? La gente mayor, mi querida gente mayor. Esas personas, eso no quiere decir, porque también tengo información y me alegro mucho, que también lo ve gente más joven, ¿no? A mí se han puesto en contacto conmigo jóvenes, Paco, y me han dicho, Tony Guerrero, estas canciones, estos vídeos que hemos visto y hemos escuchado, no los conocíamos. Vaya diferencia, dice, de música y de canciones. No, es para todos los públicos, pero especialmente es un programa dedicado a nivel familiar. Y aparte del contenido musical, ¿qué otro contenido se va a encontrar el espectador en tu programa? Bueno, pues podemos tener, como he dicho ya, un psicólogo, podemos tener un médico, podemos tener cada semana, en cada programa, a nivel literario, que también es muy importante leer y cada vez ¿no? leemos menos, ¿no? Pues el escritor de la semana con el libro. Luego, el mundo del cine, el séptimo arte. ¿Qué encontramos en el séptimo arte? Pues con un periodista, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que trabajó conmigo hace más ya de 50 años, pues recordamos alguna película que también nos emocionó en aquellos años inolvidables. Y luego también presenta un tráiler orientando a los espectadores de la película que pueden ver a partir de aquella semana y a partir de aquel momento. Esto es dentro del mundo del cine, que también emociona. Incluso tengo un apartado que en un momento determinado yo le digo al telespectador, os vais a emocionar como cada semana, porque también recordamos lo que ahora se llama spots, se llamaban filmets, te lo recordarás, Paco. No puedes imaginarte ver esos filmets y uno recuerda el 600 que tuvimos, ¿no? O cualquier producto de aquella época. Todo esto lo irás notando, Paco,
son emociones continuadas, pero con entretenimiento y con un espectáculo permanente. Y para terminar, amigas y amigos, estoy acordándome también ahora de María Ángeles, amiga y gran alcaldesa, que le encanta este apartado. Pero también en la trayectoria de Temps era Temps, era el título de antes, también muchos telespectadores han demostrado, a contactar con nosotros, con todo el equipo, de que la lírica gusta, que la zarzuela gusta. Y ahí vamos a ver fragmentos, o mejor dicho, con un título que puede ser Antología de la Zarzuela, que por cierto, esa Antología de la Zarzuela tuve el honor y el placer de presentarla, dirigida por mí, que estábamos recorriendo toda España hace algunos años, también en Marbella. La zarzuela, la lírica. Si escuchamos zarzuelas, siempre son las más populares, pero siempre con un elenco artístico, que fue el mismo que yo dirigí por toda España, con un espectáculo con más de 124 personas. Y bueno, entonces se eligen los fragmentos y terminamos el programa con zarzuela. La ópera, pues también las áreas más conocidas. Hay que entretener al telespectador porque la ópera tiene mucha importancia lírica y cultural. Pero si ponemos, por ejemplo, un área que puede ser fantástica en la letra y la música, a lo mejor alguien no la entiende. ¿Cómo podemos acostumbrar o con buena intención informar de que la lírica es importante para la vida? Claro, alguien dirá, yo no sé ni lo que es la lírica. Por desgracia, es así. Pero yo también tengo una ilusión, y la quiero compartir con todos vosotros, de poder hacer, como he hecho toda mi vida, apoyar la lírica. Yo tengo buenos amigos, como Plácido Domingo, como el maestro Enrique García Asensio, que yo hablo con ellos y les comenté, digo, mira, hemos hecho zarzuela, porque si vosotros sentáis ahora mismo y ponéis Tiempo de lírica, Tony Guerrero, ya veréis perfectamente las zarzuelas que he dirigido, ¿no? Lo tenemos, obtenemos la mejor cultura lírica dentro del archivo de 5 producciones, ¿no? Y es nuestra productora. Tony, esto de la antología lírica, de la antología de la zarzuela, me recuerda a Fernando García de la Vega, con aquel programa televisivo, incluso a Juan de Orduña, que rodó para televisión unas cuantas zarzuelas de los títulos fundamentales y que promocionó mucho, sobre todo entre la gente joven, ese género tan nuestro y tan descuidado. Has dicho 2 personajes, García de la Vega, otro maestro mío, Chicho Ibáñez Serrador, y luego Juan de Orduña, fue un gran amigo, tuve el placer de ser buen amigo, yo era muy joven, claro, pero él siempre me decía, Tony, tienes que hacer doblaje, y yo no tuve tiempo de hacer doblaje. Sí que hice, como estamos en una entrevista familiar, te quiero poner un ejemplo, y os vais a reír. Yo, el único doblaje que hice fue en las inolvidables marionetas de Herta Frankel, lo recordáis, ¿no? Bueno, pues si en esas marionetas teníais que recordar al abuelo, que era quien lo interpretaba, y vais a recordar esa voz. Señorita, qué contento estoy de poder estar aquí con usted y con la amiguita, nuestra buena amiga Marilén. Y luego, el tonto, que se le llamaba así, señorita Erta, pero ¿cómo pueden pasar estas cosas en estos momentos? ¿Te has reído, no, Paco? Pues sí, además te faltaba hacer la perrita Marilyn. Marilyn, la perrita Marilyn. Un éxito. Otra idea también de mi gran amigo Artur Kaps. Pues sí, la verdad es que aquella era una televisión muy, muy diferente, porque claro, la televisión de hoy día tiene una competencia, hay múltiples canales, cientos de canales, temáticos, generalistas. Aquella televisión de los años 60 que tú estás mencionando con Artur Kaps era una televisión única y que congregaba a toda la audiencia. Por lo tanto, había audiencias de 20 millones, de 20 y tantos millones. Eso es algo totalmente irrepetible y que cambia los cánones a la hora de hacer televisión, ¿no? Bueno, realmente, mira, si es que puedo poner como ejemplo la experiencia que he tenido durante estos años, hemos llegado al presente. Yo no sé cómo no piensan los ejecutivos, las cúpulas
de cada una de esas cadenas y se darían cuenta enseguida. Quien ve más la televisión es la gente mayor. Paco, es que no los podemos... Y ahora tampoco quiero ningún protagonismo porque ya me iréis conociendo, ¿no? Pero claro, yo llevo ya meses que compañeros, amigos, grandes profesionales de la televisión me dicen: Tony, nadie hace en España un programa como el que tú estás haciendo. A mí esto no es un galardón. Esto es darme fuerza para tener una savia nueva cada día, como esa savia que voy a tener y lo vais a notar cuando empecemos a trabajar. Bueno, y entiendo que para un programa de estas características, donde la música es el medio para viajar al pasado, cuentas con un archivo amplio, con fuentes, con un acopio documental impresionante que de dónde procede. Caray, esto será maravilloso. Y de alguna manera vamos a hablar tranquilamente, Paco, y vamos a incorporar. Yo, sinceramente, Paco, quiero que formes parte, tú y Marta, de este programa, ¿no? Porque, claro, siempre es bueno tener un equipo y yo quiero que forméis parte también de este equipo. Repito, Marta y tú. Y también quiero la colaboración de María Ángeles, la señora alcaldesa, que le gusta la lírica. Pero bueno, vamos poco a poco. Yo estoy feliz de esta entrevista y me siento y me sentiré más feliz muchos días más por haberos conocido, querido Paco. Bueno, pues gracias igualmente, Tony. Bueno, te quería preguntar también por otro asunto que yo creo que es importante. Antes se decía el que no sale en televisión, el que no tiene su minuto televisivo, no existe. Después se decía que el que no estaba en Internet no existía. Bueno, hoy día hay que estar en no sé cuántos grupos de WhatsApp, en no sé cuántas redes sociales, en Internet, en la televisión convencional. Cada vez es más difícil encontrar un hueco y hacerse notar en el mundo audiovisual, ¿no? Bueno, pues ahí está más o menos lo que hemos comentado y con permiso de los telespectadores que vean este programa y que vean luego eran tiempos, pues es cómo es el profesional o el comunicador o la comunicadora que hace televisión. No es lo mismo, en Internet pueden ver ahora mismo M95 Televisión en cualquier lugar del mundo, pero el que está cómodamente en casa o está en un hospital, bueno, en tantos y tantos lugares que la televisión ya no solo es la amiga, sino también es imprescindible para esas vivencias que se ven a través de la pantalla, no se ven en ningún lugar como se ve en una pantalla de un televisor. Paco, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo totalmente, pero hay también un hecho que es real, que la gente joven, los adolescentes, no ven televisión. Su manera de acceder a los contenidos audiovisuales son otras bien diferentes. ¿De qué manera crees tú que la televisión podría recuperar a ese público joven que tiene que ser la cantera para que haya un futuro televisivo? Porque si no habrá que cambiar totalmente el esquema, ¿no? Mira, hablando otra vez de los jóvenes, no puedes imaginarte, Paco, también creo que ojalá lo que voy a decir pueda compartirlo en la mente y la sensibilidad de los telespectadores. Hay televisiones y más de un canal que está haciendo mucho daño a la juventud. Pero programas que no son educativos, programas que no les ayudan en nada a que estos jóvenes recuerden que forman parte de una familia, que van a un colegio, que van a una universidad. Repito, esa televisión está haciendo un daño tremendo a los jóvenes. Pero ya no digo jóvenes, ¿eh? Hay niñas de 12 años y niños que también ven, cuando los padres se despistan, este tipo de programas. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Qué audiencias tienen esa cadena? Para poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad. Internet es Internet, pero a través de Internet y a través de los móviles también llegan cosas muy extrañas y que perjudican. Nada, la televisión para mí creo que puede ser y tiene que seguir siendo el mejor medio de comunicar. Pero televisión, en un estudio como vuestro,
en un equipo de grandes profesionales como están, yo creo que en todas, ¿no? Se dice siempre las televisiones locales, ¿no? O cadenas locales. Bueno, pero que nadie se confunda. Es que hay grandes profesionales que podrían estar, a lo mejor mucho mejor que yo, delante de la pantalla, ¿no? Repito, la labor profesional con seriedad que hacen las televisiones locales son dignas de admirar. Bueno, se habló durante mucho tiempo de la labor educativa de la televisión, pero no hay que olvidar que la televisión es también entretenimiento, es espectáculo, pero claro, se puede enfocar de manera muy, muy diversa. ¿Tú crees que realmente la televisión tiene que tener esa labor educativa? ¿Puede guiar un poquito, modificar las actitudes audiovisuales de los telespectadores o ofrecen aquello que la sociedad pide? Y lo que se denomina, por ejemplo, la televisión basura es porque hay una sociedad muy amplia que lo demanda. Bueno, claro, habrá una demanda, como está más claro que el agua, pero bueno, dentro de que entretenimiento. Programas que se les llama programas de entretenimiento. Pero aparte del entretenimiento, si se piensa en espectáculo, claro, pero es que a mí no me gusta volver a entrar en el túnel del tiempo. Pero hemos recordado aquellos años de la televisión, ¿no? Amigos del lunes, para poner un ejemplo, era un gran espectáculo para la noche del lunes. Los concursos que se hacían para nuevos valores artísticos, pero ahora, claro, ahora hablemos de La Voz, por ejemplo, ¿no? De los programas de La Voz, y no es criticar a nadie, ¿no? Todos tienen el mismo tono de voz en esos concursos, Paco. Bueno, te contesto, bueno, te respondo enseguida. No hay tampoco programas de espectáculo que tendrían que estar presentes hoy en día, por lo menos en alguna cadena o en alguna televisión. Sí, porque realmente tú has mencionado los programas de La Voz. Aparte de estos programas musicales, concursos que existen, ha desaparecido el género de los programas musicales que antes había en todas las televisiones, sobre todo en televisión española, que tienen ese archivo de música de los 60, 70, 80, 90, impresionante, pero ya no hay programas musicales. No, y mira, te repito que nadie interprete que yo critico a nadie, porque respeto muy bien el programa de La Voz de los cachitos y todo eso que hay, ¿no? Pero, claro, ese programa, cuando lo vemos y cuando lo escuchamos, ¿qué ocurre? Una canción dura 10 segundos o 15 segundos o 20 segundos, o el vídeo, y van cambiando. No. Y yo cuando hago radio, y siempre lo he hecho, no he cortado nunca una canción que se estaba escuchando por la radio. Es decir, empezaba al principio y terminaba al final de la canción. ¿Qué pasa en tiempos, eran tiempos? Bueno, pues que claro, aquí no se corta ningún vídeo. Aquí está el vídeo para escucharlo, para emocionarse y para entretenerse. Esto lo seguirá haciendo y me siento muy feliz, Paco. Bueno, hoy día también es la época de la fugacidad, todo es fugaz, todo lo queremos para el día de ayer, ni siquiera para mañana, para el día de ayer. Todo se vuelve obsoleto de una semana a otra. Y esto ocurre también en el reconocimiento de las músicas, por ejemplo, porque muchísima gente, sobre todo joven, no conoce nada de hace 15 o 20 años. Tan solo viven el reggaetón actual o los intérpretes actuales, algunos con maravillosas voces, caso de Rosalía, pero haciendo canciones de índole comercial absolutamente. Esto es difícil poderlo cambiar o poder mantenerse en un mundo de audiovisual tan fugaz. Mira, si hablamos del tema musical, por ejemplo, en los años 70 había dos programas musicales de máxima audiencia en el país. Eran los 40 principales, que hacía mi hermano profesional, Pepe Domingo Castaño, y un servidor de ustedes que hacía el Top 50 de España. En aquel lugar, bueno, en aquellos años, bueno, en aquella lista de canciones, votaba el oyente de la radio. Ahora esto también ha cambiado, digo por la pregunta que me has hecho, pero ya hace muchos años ha cambiado y aquí está el número uno, la discográfica o la productora que paga para que sea el número uno. Pero de todas maneras, hablando de música, si ponemos el ejemplo de lo que se escucha lo que la juventud oye, que no escucha en una discoteca,
Dime, Paco, sinceramente, si esto es cultura, si esto emociona o esto desvaría mucho las vivencias de muchas personas. Bueno, yo creo que parte de la música que se hace hoy día es de una calidad ínfima, pero claro, puede ser una apreciación o que uno ya está mayor también y no termina de entender estas nuevas fórmulas. Bueno, este programa, Tony, se llama Lo mejor de cada casa y nos gusta hablar con la persona invitada que nos diga en el momento actual qué es lo mejor de su casa, qué es lo mejor de tu casa. Lo mejor de mi casa, la mía. De tu casa, sí. De tu casa en sentido amplio, no tiene que ser la casa física, sino casa en sentido amplio. En mi caso en particular, bueno, yo primero, ya te he dicho que llevo 58 años casado con mi esposa, tenemos 3 hijos y 5 nietos, ¿no? Para mí es la familia. Yo estos 60 años que cumplo ahora, como te he dicho, trabajando sin parar, porque ha habido épocas, bueno, ni vacaciones, ni nochebuenas. Yo hacía el año nacional de España, que como el pueblo escuchaste algún año, ven a mi casa esta Navidad, que era como un título de Luis Aguirre, y empezaba el programa a las 8 de la noche de Nochebuena y terminaba a las 8 de la mañana ya del día de Navidad. Por lo tanto, no me preocupa, porque quizá no estaría aquí si no estuviera trabajando ahora más en la televisión que en la radio. Y ahora sí que tengo que decirte una cosa y que lo digo con el corazón. Yo estoy aquí gracias a Dios. Yo he tenido 2 tumores terribles, uno en el esófago y otro en el pulmón. No bebía, no, ni fumaba, pero bueno, me tocó esto, pero no estoy en ninguna duda. El que está arriba, que es el que lo sabe todo, pues me ayudó. Lo he superado. Los oncólogos me decían, Tony, tal como eres tú, tienes que seguir trabajando y tienes que poner allí todo lo que has puesto durante tu larga vida profesional. Por lo tanto, Paco, este mensaje lo mando a personas que habrán sufrido, muchos de los que nos están viendo en este instante, esta terrible enfermedad. No hay que perder la esperanza. Hay que luchar. Hay que luchar y sobre todo volvemos a lo que es la familia. La familia, Dios y la familia es quien más te va a ayudar. Yo lo he superado y Dios quiera que tenga algunos años más para poder estar también, no solo alrededor de España con este programa, sino en la que va a ser la madre de este programa a nivel nacional, vuestra televisión, querido Paco, querida Marta. Bueno, de esa familia que tú has mencionado, de tus hijos, de tus nietos, ¿alguno sigue tu trayectoria, se interesa por el audiovisual? No te digo que Paco, pero Digo que si algún miembro de tu familia, de tus hijos o de tus nietos, van a continuar en el camino del audiovisual, de la comunicación. Bueno, pues mira, esto te lo cuento, lo vas a entender, Paco. Nadie ha querido estar en esta profesión, porque claro, el papá no estaba ni por Navidad, el papá se iba a presentar sus galas cuando llegaba el tiempo de estío. El papá ha trabajado siempre y claro, ellos lo tenían como una cosa de decir, como mi padre no. Bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de poderle estar una carrera y la educación, especialmente como ama de casa y mujer de mi esposa, pero nadie, ahora lo que sí hago, en cuanto tengo alguien que se pone en contacto conmigo, a través de las nuevas tecnologías, y me dicen, Tony, ¿podrías ayudarme? Tengo una nieta, o tengo una hija, un hijo, tengo un sobrino, que han estudiado periodismo y aún no están trabajando. Por lo tanto, lo he hecho gustosamente. Si algún día pues alguien me está escuchando y tiene este tema, en lo que yo puedo, vale. No solo para mí, sino poder recomendarlo o acercarle a un medio para que puedan trabajar. Mira, justamente tenía aquí apuntado preguntarte un poco por eso, el hecho de que puede que algún chico o chica joven que nos esté viendo ahora mismo diga, bueno, pues a mí me interesaría formarme en el mundo audiovisual o de la comunicación y poder dedicarme profesionalmente algún día a eso. Tú, con una trayectoria tan larga y tan fructífera, ¿qué consejo le darías de entrada
a una persona que quiere dedicarse a la comunicación? Bueno, en primer lugar, que el consejo sería, déjate aconsejar, pero déjate aconsejar por un profesional que conozcas y que tenga naturalmente pues un prestigio. Y luego, naturalmente, decidir de alguna manera, porque como hay tanta competencia, ya son, bueno, miles y miles de periodistas en todo el mundo, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es, me gustaría estar delante de un micrófono, me gustaría estar delante de una cámara, me gustaría escribir. Bueno, esto es imprescindible, pero sobre todo seguir el consejo. Y luego otra cosa, tanto la televisión, la radio o la prensa escrita, queridos amigos, me refiero a los jóvenes, tiene que empezar llevando la profesión en lo más profundo de tu corazón. Que cuando empiece el primer peldaño estés totalmente convencido de que te gustaría ser periodista. O sea, lo que antiguamente se llamaba la vocación. La vocación. La educación, sí, por cierto, que no lo hemos dicho, pero la educación, Paco, empieza en la familia. Que nadie se olvide, porque a veces hablamos de educación, pero bueno, tiene que empezar en la familia. No, aprovecho para repetir lo que lo hago muchas veces. Sí, este programa tuyo, Tiempos eran tiempos, es una idea tuya, eres el director, eres el presentador, o sea que un poco vives en cuerpo y alma para esta producción, aparte de otros programas que tienes también en televisión y en radio. Pero este me parece a mí que es un poco como la niña de tus ojos, ¿no? Bueno, realmente lo que has dicho no es la respuesta no sería nunca una prepotencia. Yo hago todo lo que tú has dicho, intento hacerlo, alguien lo hará mejor que yo, me imagino, pero porque tampoco los medios económicos de hoy en día, o te dan, no, la oportunidad no te la dan, ¿no? Yo llevo ya varios años, que por eso monté la productora, que tengo y he tenido que pagar para hacer televisión. Claro, esto, un equipo, yo tengo poco equipo, pero el mejor. Con la publicidad hay que quedar bien con tu equipo y hay que pagar a las emisoras incluso de televisión, ¿eh? Ya no tan solo de radio. Esa oportunidad que yo he tenido ahora, claro, después de haber hecho cosas a nivel de televisión, a nivel nacional, quería volver, por lo menos en la recta final de mis años de profesión, quería volver a España, ¿no? ¿Cómo han respondido? Especialmente vosotros, ¿eh? Porque yo todos los otros contactos que he empezado a mover después de hablar con Marta están dando un resultado, creo que maravilloso. Pero claro, vosotros ya de entrada nos hemos entendido muy bien. Tony, o sea Pedro, o sea María, o sea quien sea. Si hay un programa que puede ser interesante, lo pasamos nosotros. Es la fórmula que yo ahora estoy intentando trabajar a través o en otras televisiones de España. Pero por lo menos ya, claro, no tengo que pagar en cada televisión, porque esto ya sería imposible, ¿no? Pero bueno, aquí no se trata, porque muchas veces vamos a parar, como ahora hemos llegado, al tema económico, al dinero, ¿no? No es lo más importante el dinero, ¿eh? Yo lo único que ofrezco es mi profesionalidad, el equipo que tengo, que trabajaremos no 100%, sino 200%, y el placer, como decía antes, de estar aquí en nuestra televisión. ¿Tú crees, Tony, que una televisión de las características de esta televisión tuya o de M95, de las televisiones locales o comarcales en general, puede ser una manera también, en un país como España, siempre con la problemática territorial, una manera de vertebrar territorialmente un país o una zona, una comunidad? Bueno, eso depende de cada telespectador. Lo que sí te puedo decir que lo que te comento de la buena televisión que se hace y que hacéis las televisiones locales, hay que cuidar mucho, vosotros lo estáis haciendo, qué se ofrece, porque para poder conseguir lo que tú has hecho, lo que me estás preguntando ahora a mí, tiene que haber no podemos decir ahora
que vayáis a competir con las grandes cadenas, ¿no? Pero si hacéis un programa y ese programa alguna vez un telespectador o 100 o 1000, los que sean, lo ven y es adecuado o es apropiado a lo que el telespectador quiere, no te quepa ninguna duda que también, como decíamos en la radio, la televisión local nunca va a morir. O sea, bajo tu punto de vista, ¿cuál sería la labor fundamental, el objetivo que se debe plantear una televisión local? Televisión local. Primero, la información de la localidad. Estar cerca del ciudadano, del pueblo, de las personas. Luego, cultura, mucha cultura, mucha cultura. Tema sanitario, ayudar al telespectador en momentos que estén en un problema y que sepa que vuestra televisión, tal día o en un momento determinado, va a aparecer un doctor. El tema psicológico, el tema del amor al prójimo, la música, sin ninguna duda. Bueno, y luego bueno, hay otras facetas, como por ejemplo hemos hablado del mundo literario. Es importante porque en Marbella y en todas las localidades o en toda la comunidad de Andalucía hay grandes escritores que son realmente los que se les puede entrevistar. Ahora, con las nuevas tecnologías, Paco, tenemos la gran oportunidad, y como hoy, como esta entrevista, a través de la videoconferencia, podemos conectar con cualquier sitio del mundo. Pero, repito, pensar siempre qué necesita la ciudad, qué necesita el ciudadano. Mientras se les pueda aconsejar, orientar e informar, cada día encontraréis a más de un telespectador. Toni, me gustaría saber si tú conoces personalmente Marbella y, por otro lado, ¿qué imagen hay, por ejemplo, en Cataluña de Marbella? ¿Qué opinión tienen en Cataluña de Marbella? ¿Lo he entendido bien? Sí, te he entendido la imagen que en Cataluña hay sobre la ciudad de Marbella y, por otro lado, si tú conoces personalmente la ciudad. Bueno, yo en primer lugar, si hablamos de Marbella, he conocido toda la trayectoria social y también política, y estoy convencido de que sea quien fuera o sea quien es, ha hecho siempre por Marbella, a través del ayuntamiento, lo que ha podido y muchas veces sin condiciones económicas, pero sí con alegría, con sabia nueva, con ganas de poder ser la alcaldesa o el alcalde. María Ángeles, tengo desde hace ya tiempo, sé o tengo información, no he podido acercarme nunca a ella, pero mira, aprovecho para decirte, Paco, se lo dije a Marta el otro día, que tiempo será tiempo, vamos a hacer un recorrido también con los ayuntamientos de España. Pero María Ángeles va a ser la primera que va a dar el ejemplo para poder hablar, promocionar de lo que es Marbella. Bueno, y en el tema de que en Cataluña, ¿qué se piensa o qué se habla de Marbella? Bueno, pues por lo menos lo que yo he escuchado, la información que tengo, pues es que en Marbella se vive mejor, a lo mejor, a nivel, digo, de convivencia, a nivel de tranquilidad, seguridad, cultura, espectáculo, etcétera, etcétera. Pero lo que decía antes, pensando en el tipo de ciudadano que hay en Marbella, y aparte, yo los andaluces también los admiro porque sois muy trabajadores, ¿eh? Sois muy trabajadores. Trabajáis en equipo. Y volviendo a María Ángeles, lo está haciendo muy bien. Y bueno, Marbella, aparte de lo que te estoy comentando, pues es un lugar del mundo donde llegas un día, no te quieres marchar, pero vas a volver. Esto es lo que se opina en Cataluña. Siempre pregunto a cada invitado en este programa, por ejemplo, un libro que haya significado algo en su vida, uno o más de uno. Un poquito la explicación de por qué ese libro ha sido importante. Pues mira, para mí el libro más importante que he leído y fue
el catecismo. El catecismo me enseñó lo que era la vida, cómo tenía que ser y cómo me tenía que comportar. Eso no quiere decir que dentro del mundo literario habrá muchos libros para todos los gustos, ¿no? Repito, mi libro, el catecismo. Bueno, que se basa también en la Biblia, que al fin y al cabo es una obra literaria de primer orden al margen del significado que pueda tener para los creyentes. Una película. Una película, pues mira, El último cumple. Porque Último cumple. aparte que Antonia era íntima amiga mía, pues es una canción, es una película que la vi cuando ya tenía 16 años y bueno, me gustó, pero luego, claro, esa película vamos a lo de siempre, o lo que yo intento, ¿no? A mí me emocionó. Las canciones las sigo escuchando y claro, como me gustan tanto aquellos tiempos inolvidables, bueno, una, el último cuplé, y la otra, bueno, hay dos, que las veo muchas veces, Los 10 mandamientos y Ben-Hur. Luego, soy un amante del cine, pero si tengo que ver cine, sin ninguna duda, veo el cine español. El cine español de Pues, tú has mencionado a Antonia, por si alguien no lo sabe, ha dicho Antonia porque María Antonia Abad era el nombre verdadero Sara de Montiel. Sara Montiel. Después has mencionado Ben-Hur, que además de Ben-Hur hay una versión de Fresniblo de los años 20, una versión muda, excelente, que yo siempre recomiendo, si alguien lo puede localizar, que lo vea porque no desmerece nada a la versión de los años 50, ¿no? No tiene nada que ver. La nueva versión, quieres decir, no, Ben-Hur, yo tuve también la oportunidad de poder leer el libro. Y Claro. bueno, pero quiero decirte que me gusta leer, pero ¿qué leo yo? Bueno, pues por ejemplo, no siempre, aunque no tenga el tiempo suficiente, pero leo siempre el Premio Planeta, desde toda la vida, que presenté yo también algunos años el Premio Planeta, la presentación y cuando se otorgaba, ¿no? Pero quiero decirte que me gusta leer y es una recomendación que también tenemos que leer. Bueno, y moviéndote dentro del mundo de la música durante tanto tiempo, entiendo que te será muy difícil elegir una canción o una melodía que haya sido un poco fundamental en tu vida, pero seguramente que hay alguna o más de una que para ti ha significado algo que te ha acompañado en algún momento importante en tu vida. Bueno, pues mira, es fácil, aparte la interpreta la interpretó Miguel Ríos, el himno a la alegría. Es una cosa que nunca las puede faltar. Mira, te voy a dar una cosa, pero quiero que la tengáis luego y entréis a lo que yo te voy a decir ahora, porque vais a tener una sorpresa. Si Marta está delante de... No, claro, estoy usando el ordenador, me imagino, y los telespectadores que nos vean también lo pueden comprobar. Mira, ponéis Tony Guerrero, Niña. El título de la canción es ese. Esa canción la grabé yo cuando grabamos Pepe Domingo una canción y otra en aquellos tiempos. Esa canción va acompañada de 40 profesores, con coros, etcétera, etcétera. Y eso lo hice porque Julio Iglesias, que estaba entonces también en Colombia, fue el que me dijo, Tony, con esa voz de locutor, ¿por qué no probamos a ver cómo cantas? Bueno, y así salió, cuando lo podáis poner, la podéis poner, incluso la vais a encontrar ahora en ese momento, en la entrevista que estamos comentando. Julio me dijo, hay que seguir, y bueno, y muchas personas me decían, oye, es que te pareces mucho a Julio Iglesias. Yo nunca pretendí parecerme a Julio, porque también es mi cantante preferido, pero de todas maneras, quizás sí hubiera podido pues dedicarme a la canción. Porque claro, es que me haces unas preguntas tan interesantes, Paco, que me siento tan feliz en esta entrevista. Yo cuando grabé me acordé de mi madre, en paz descanse, Amparo Guerrero, que fue una de las sopranos tiples más importantes de los años 40-50. Plácido Domingo debutó con mi madre y yo me crié también entre bastidores. Por lo tanto, de alguna manera, la lírica, por eso me gusta tanto la lírica,
porque claro, estaba entre bastidores. Bueno, pues te lo cuento como anécdota, niña, Tony Guerrero, o Tony Guerrero niña, como queráis. Bueno, Tony, volviendo un poco al mundo de la zarzuela, de la lírica, hay también una interesante zarzuela catalana, poco difundida, poco conocida. Incluso en Barcelona se hicieron las primeras grabaciones de zarzuela en los años 20, que hoy día son testimonios históricos importantísimos. Una de ellas, bueno, Cançó d'amor y de guerra, o Marina. Exacto, sí, sí. Bueno, y luego también hay una dedicada a la Rambla, del maestro José María Damunt. No, pero aquí ha pasado una cosa. La zarzuela no se ha promocionado en Cataluña desde hace ya muchos años como se debía haber promocionado. Esto me lo dicen los telespectadores que ven también, o verán ahora, Tiempos eran tiempos. Realmente era incluso con el maestro José María Damunt, y si lo buscáis en internet, ya verás que también estaba en la turnemía y tal, con él. Bueno, pues habíamos ido a pedir, no sé, que nos ayudaran un poquito, ¿no? O sea, que nos dieran una subvención para poder hacer zarzuela en los teatros de Barcelona. Al final, la respuesta era, fíjate tú, no, aquí no interesa la zarzuela, fíjate, aquí no interesa la zarzuela o la lírica. Bueno, pues ¿qué hacíamos? Nos la jugamos, hicimos teatro en Barcelona y llenamos cada día. Pero nos la jugamos para poder mantener a todo el elenco artístico. Bueno, pues en Barcelona la zarzuela se sigue sin promocionar. Pero cuando viene una compañía de zarzuela, llenan el teatro. Bueno, yo creo que en el resto de España tampoco se promociona mucho. Aquí en Marbella de vez en cuando se representa alguna, pero vamos, no es un género que se difunda tanto como debiera bajo mi punto de vista, porque sería nuestra ópera, nuestra pequeña ópera particular, ¿no? Y que además, bueno, yo conozco a bastantes personas británicas, alemanas, que les encanta la zarzuela, que les encanta verdaderamente. Paco, en lírica, o en zarzuela, o en ópera, estáis haciendo, y sobre todo también a través del ayuntamiento, que sé que estáis trabajando en equipo, estáis haciendo una labor magnífica y muy difícil de poderla llevar adelante tal como está la lírica. En este caso sí, es cara. Hacer lírica es caro, porque las orquestas, los coros, los cantantes, pero repito, estáis haciendo más de lo que podéis. Gracias por apoyar la lírica. Pues Tony, hemos llegado al final, llevamos prácticamente una hora charlando. Yo creo que lo mejor va a ser ver tu programa desde principios de octubre. Tiempos eran tiempos, donde se va a hablar de muchos asuntos interesantes y sobre todo ese hilo conductor de los antiguos vídeos de música, de intérpretes, de canciones, hoy muchas veces olvidadas y que seguramente a las personas que ya tenemos cierta edad nos va a gustar mucho. Gracias, Tony, y éxito. Gracias, Paco, querido. Nos veremos pronto, porque también, cuando llegue el momento oportuno, sin correr demasiado, un día llegará que haremos el programa entero en directo desde Marbella, con mi querida amiga la alcaldesa y con todos vosotros. Tiempos eran tiempos, al completo, colaboradores y sobre todo no tan solo algunos del programa, sino todos los de Marbella a nivel cultural, artístico, que quieran participar. Todo llegará. Tiempos eran tiempos. Dios me ayude a que tenga el tiempo suficiente para poder hacer realidad todo lo que he contado en esta entrevista. Pues seguro que lo tendrás. Gracias también a todos ustedes, muy amables por haber estado ahí una semana más. La intención que tenemos es volver la próxima semana. Espero que vosotros también. Hasta entonces. Un fuerte abrazo, Paco, y un beso muy grande para ti, Marta. La Fundación Banús y Pilar Calvo
patrocina este espacio.